Este, buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlo hoy con nosotros a Gerardo Rabinovich. Gerardo es ingeniero industrial de la UBA y máster de ciencias en economía de la Universidad de Grenoble, Francia. Es director de la empresa mendocina de energía, MESA, y vicepresidente segundo del Instituto Argentino de Energía General Mosconi. Investigador del Centro de Estudios para el Cambio Climático Global de la Fundación Torcuato Di Tella y profesor de la Cátedra de Economía de la Energía en el Instituto de Gas y Petróleo de la Facultad de Ingeniería de la UBA y de la Maestría de Energía en Cuyo. Es presidente de la Asociación Latinoamericana de Economistas de la Energía, OLADE, y bueno, es un gusto tenerlo a Gerardo con nosotros. Es un amigo y así que va a ser un gusto escucharlo sobre este tema tan vigente de la transición energética. Gerardo, tenés la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a todos los que me están escuchando. En el marco de los seminarios que organiza siempre la cátedra de la Universidad de San Martín, es un placer para mí acompañarlo siempre. Y bueno, charlar de un tema sobre el cual estamos trabajando en la Fundación Di Tella, digamos, en el marco de un proyecto más amplio que incluye a Brasil y a Perú también, que tiene que ver con la identificación de condiciones habilitantes para la descarbonización, digamos, de la economía dentro del marco de los compromisos que los países van asumiendo después de la reunión de París. Comienzo simplemente con una definición de qué estamos hablando cuando hablamos de transición energética. Perdón, antes de arrancar, este proyecto ya hace casi 2 años en el que estamos trabajando, y calculo que este año y mediados del año próximo continuaremos, ¿no? Entonces, bueno, la idea es un poco definir de qué estamos hablando cuando hablamos de transición energética, que ha pasado a ser una terminología bastante utilizada en los últimos 5 años, por lo menos, y que está asociada a los requerimientos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y llegar a una economía neutral en carbono en un horizonte determinado, ¿no? Esto implica, a partir de un estado inicial, que es el actual, ahí, digamos, está el del año 2018 de la Argentina, en el cual entre gas y petróleo, los combustibles fósiles ocupan el 88% de la matriz o de la oferta primaria de energía, ¿no? Y llegar a un estado final donde ese componente de combustibles fósiles, digamos, no va a desaparecer, pero muy probablemente se reduzca significativamente y llegue a un estado de emisiones netas entre las emisiones y las absorciones de gases de efecto invernadero, a lograr un balance neutro en un periodo determinado. Digamos, esto también está sujeto a discusiones
Pero bueno, el año horizonte es un objetivo, puede ser el 2050 como la Agencia Internacional de Energía ha puesto en algunos de sus documentos, puede ser el 2060 como han, digamos, anunciado los chinos o un poco más allá de acuerdo a las posibilidades que tengan los países en función de los recursos que disponen, de la realidad socioeconómica y de una cantidad de variables que obviamente hacen que este pasaje de un estado actual a un estado final en el cual las emisiones netas de CO2 sean nulas, puede adoptar N trayectorias, por no decir infinitas trayectorias. Cada país, cada región, en función de lo que decía antes, decide un camino a recorrer que llegue a este objetivo. Y bueno, hay argumentos o fundamentos éticos que obligan a adoptar estos objetivos, digamos, sobre la preservación de los ecosistemas y los derechos de las futuras generaciones, pero también hay otros argumentos que justifican políticas de Estado que orienten a la transformación del sistema energético. Estas razones, digamos, por ahí las podemos sintetizar en 6, digamos, en 6 rubros, pero no necesariamente son limitantes, sino que identifican algunas de las condiciones que están imponiendo este lenguaje de la transición, de la transformación de la transformación. Y lo que me parece también importante destacar es que el sector energético juega un papel relevante en este camino, pero no es el único relevante porque el 75% aproximadamente de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la quema de combustibles fósiles y ahí digamos, si incorporamos al sector propio de la producción y transformación de la energía con otros sectores como industria, transporte, etcétera, que queman esos combustibles fósiles, nosotros mismos en nuestros hogares llegamos a que los fósiles son responsables de casi el 75%, pero no los únicos, y ahí hay digamos, hay un dato para la Argentina importante y es que el uso del suelo y el agro juegan otro papel menor pero no despreciable en las emisiones de gases de efecto invernadero. Acá simplemente voy digamos, compartir con ustedes algunos de los hallazgos que hemos tenido a lo largo de nuestro trabajo relacionados con la Argentina. Entonces decía que las razones para la transformación del sistema energético tiene que ver con los compromisos que se han asumido a nivel internacional. Esto yo a veces escucho, bueno, pero la Argentina es responsable por el 0,6% de las emisiones. Sí, está bien, es responsable por una porción que equivale a su ubicación en el mundo, pero no por ello deja de tener responsabilidades en las emisiones de gases de efecto invernadero, que es un problema global, no local, y por lo tanto estas responsabilidades se van a reflejar en limitantes que se vayan imponiendo en el comercio internacional y el acceso a los mercados. Digamos, se prevé que
con el transcurso del tiempo, cada vez más rápido, se van a implementar medidas que van a afectar el comercio internacional en la dimensión que la huella de carbono de los productos que nosotros comercializamos en el mundo sea, digamos, alta, por decir algo, y que compita con otros, digamos, proveedores cuya huella de carbono es menor y probablemente esa diferencia tendría algún impacto en nuestra balanza de pagos si no vamos tomando las precauciones necesarias desde ahora. El otro elemento es que si el mundo va girando hacia la adopción de tecnologías innovadoras y que privilegien el uso de fuentes de energía renovable, y ese giro hacia esas nuevas tecnologías, hacia nuevas modalidades de consumo, etcétera, se va acelerando, habrá un impacto muy importante en las corrientes de inversiones, de los cuales decisiones adecuadas permitirían obtener beneficios importantes frente a otras inversiones en el sector energético que irían retrocediendo, ¿no? Me refiero a las inversiones en el sector de petróleo y gas, que inevitablemente en las próximas décadas irá en disminución y probablemente esos flujos de inversiones se vuelquen a formas de consumo que no sean y de producción de energía que no emitan gases de efecto invernadero. En ese contexto también la infraestructura juega un papel importante, y todas las decisiones que se tomen sobre nueva infraestructura tiene que tener en cuenta esta transformación para no caer en el problema de los activos hundidos, es decir, activos que se deciden en un momento determinado y que, digamos, pueden llegar a en poco tiempo ser inutilizados, ¿no? Y eso no se refiere solamente a la infraestructura energética, sino que tiene que ver la infraestructura que lleva a cumplir con la deuda social que tenemos, ¿no? En muchos frentes: vivienda, salud, educación, telecomunicaciones, etc. También otra de las razones para entrar en este camino de la transformación es la incorporación de tecnología. La tecnología cada vez va a ser más determinante en las modalidades de consumo, en los modelos de negocios. El cambio tecnológico hacia la electrificación de los usos y de los consumos va a permitir utilizar nuevas tecnologías que hoy se están desarrollando o ya están disponibles, como, bueno, ustedes saben, inteligencia artificial, Big Data, en fin, mejor manejo de la demanda de parte de los consumidores a partir de la utilización de nuevas tecnologías que van a estar y ya están a disposición en el mercado. Y el otro punto también sensible es, bueno, cuáles van a ser las asociaciones estratégicas que nos van a permitir llevar adelante transformaciones de esta magnitud, de este calibre, ¿no? Bueno, el otro día daba un ejemplo un poco gracioso, ¿no? Respecto del tema de la tecnología y de saber que no estamos planteando temas de ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, aún con mi resistencia, han comprado una heladera
que a mí me permite ahora, desde el celular y estando lejos, ver qué es lo que tiene adentro y poder llamar al supermercado y pedir. Es decir, esto que hablábamos hace unos años atrás, que iba a pasar, bueno, ya está en el mercado. Y obviamente la capacidad de adquisición no es masiva, pero esa tendencia va aumentando, lo mismo que la movilidad eléctrica y otras innovaciones tecnológicas que, que vienen a una velocidad inusitada. La Argentina presentó en el año 2019, en el marco de compromisos de los denominados Acuerdos de París, en una reunión de las partes, no me acuerdo si fue en Marruecos o por ahí, en 2019, su contribución nacional determinada significa los compromisos que la Argentina asume para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia el año 2030, que si todo continuara como sucede hoy en día, llegaría casi a los 600 millones de toneladas equivalentes de CO2, y con acciones de mitigación condicionales o incondicionales en función del acceso al financiamiento, de las decisiones ya tomadas, se reducirían en una magnitud relativamente importante. Digamos, el sector energético contribuye, digamos, de acuerdo a lo que se ha elaborado en el Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático, también en el año 2019, un conjunto de acciones, desde el lado de la oferta de energía como desde el lado de la demanda, que llevarían casi a reducir de los 300 millones de toneladas, o sea, un tercio prácticamente, se estimó que podría ser aportado un tercio de las reducciones por medidas solamente del sector energético. Acá ustedes pueden ver generación eléctrica a partir de renovables, nuclear, biocombustible, en fin. El gabinete de cambio climático está compuesto por integrantes de distintos ministerios con injerencia en temas que tienen que ver con las emisiones y que bueno, presentan sus proyectos, por decirlo de alguna forma, y ustedes pueden verlos, y se incorporan al paquete global que la Argentina estima y que es la base de esta estimación, ¿no es cierto? Es decir, llegaríamos desde el punto 582 al 483 con esta serie de medidas, y bueno, y algunas, digamos, ya están decididas y otras son, digamos, o están pendientes de acceder a financiamiento internacional favorable. Dentro de este paquete de medidas del sector energético hay un porcentaje de reducción de emisiones que corresponde a acciones sobre la oferta y otro porcentaje de emisiones que corresponde a acciones sobre la demanda. Bueno, ahora vamos a avanzar un poco en el análisis pero sí querría agregar que en diciembre del 2020, digamos, la Argentina presentó su segunda contribución nacional determinada. Si bien aquí no compromete el objetivo de emisiones netas cero en 2050, sí las declaraciones de las autoridades del país dan a entender que la Argentina se orientaría hacia ese objetivo. Y la contribución nacional determinada presentada en 2020
en realidad es más ambiciosa que la que se elaboró en 2017 y se, digamos, y se ajustó en 2019. Y bueno, el objetivo presentado equivale a una disminución total de las emisiones totales en un 19% en el 2030 comparado con el pico histórico del 2007, y un 25,7% respecto a la primera NDC que se presentó en el año 2016. Uno de los objetivos de los ajustes de estas contribuciones nacionales determinadas, o uno de los condicionantes, es que cada nueva contribución tiene que ser más ambiciosa que la anterior y, bueno, digamos, forma parte de las reglas eh, de estas acciones, ¿no? Bueno, analizando un poco esta documentación, que es documentación oficial elaborada por nuestro país, presentada en instancias internacionales, etcétera, bueno, vemos que en el sector de energía las acciones relacionadas con la oferta están demoradas en su ejecución, no tienen restricciones de financiamiento, y la probabilidad de alcanzar los objetivos en función de los planes de acción que fueron la base del cálculo, baja. Las medidas desde el lado de la oferta requieren obras de infraestructura muy importantes, estamos hablando de nuevas centrales nucleares, hidroeléctricas, etcétera, muy intensivas en capital, en un país en el cual el acceso al capital es bastante complicado y la financiación que se consigue, si se consigue, es alta, con proyectos que, bueno, como sabemos en el sector energético, son largos de construir, y tienen también, y esto tiene que ver con el tema de la infraestructura anterior, larga vida útil, por lo cual las decisiones que podemos tomar hoy condicionarían y bloquearían acciones futuras para reducción de emisiones y podrían también generar problemas de evicción de inversiones o de activos hundidos, etc. Sin embargo, bueno, un poco lo que acá marcaba, una sobreestimación de la oferta y una subestimación de la contribución de la demanda. Desde el lado de la demanda hay mejores perspectivas para reducir emisiones, y esto tiene mucho que ver con las medidas o la intensificación de medidas en eficiencia energética, que probablemente en función de las acciones que estaban disponibles en cartera, digamos, en los organismos oficiales, podrían ser mucho más intensivas, tanto en la industria. Bueno, acá tenemos presente en el auditorio a Daniel, que ha trabajado en el proyecto de eficiencia energética financiado por la Unión Europea, donde han desarrollado una cantidad de acciones muy importantes que demuestran esto, como así también los programas de certificación en todos los sectores de consumo, viviendas, transporte, etcétera, que no están incluidos en estos planes sobre los cuales la Argentina basó sus cálculos y que probablemente podrían llegar a balancear los déficits que se presenten del lado de la oferta. Lo mismo pasa con el aporte de la inversión en energías renovables, que hoy se encuentra estancada o prácticamente estancada y que debería, digamos, ser revisada, o los programas revisados para volver a relanzar estas actividades que fueron, digamos, en cierta medida, si uno lo mide como la capacidad incorporada
al sistema argentino de interconexión de generación eólica sobre todo, pero también solar, bueno, podemos decir que ha sido exitoso porque se han incorporado casi 4.000 megavatios entre todos los programas que hoy vendrían a ser el 10%, 12% de la capacidad instalada de nuestro sistema y que, digamos, sería importante revitalizarla por diversos motivos, por lo que hablábamos antes. La ley está planteando un objetivo al 2025 del 20%, que va a ser muy difícil de alcanzar, pero bueno, si uno plantea por ahí un horizonte un poco más largo, ya hemos visto que con una corriente de inversiones y un programa bien sustentado es viable incrementar sustancialmente o la penetración de las energías renovables en nuestro sistema energético. Bueno, esto es un poco lo que decía antes, ¿no? Que siguiendo lo anterior, tenemos acciones de mitigación demoradas del lado de la oferta, pero en el caso de eficiencia energética y energía renovable hay una expectativa desde un grupo de empresas, instituciones académicas, etcétera, a la que le hemos consultado y bueno, han opinado que lo que está acá arriba en azul tiene buenas probabilidades de ser llevado adelante y lo amarillo, bueno, pocas probabilidades, por lo menos en los plazos de aquí al 2030, de poder cumplir con el objetivo del plan de energía y cambio climático que hoy debería ser, o por ahí está siendo revisado, ¿no? Tenemos barreras obviamente, muy fuertes para llevar adelante medidas de mitigación y para su implementación sectoriales, transversales a todos los sectores, obviamente medidas económicas, no voy a abundar mucho en esto, ni tampoco en las financieras, porque bueno, son conocidas de todos nosotros. Sí, respecto a las barreras técnicas que son, digamos, que pueden ser superadas, aunque están asociadas obviamente a las barreras económicas y financieras que mencionaba antes, pero desde el punto de vista técnico está la tecnología disponible para poder salvar los obstáculos que se presentan, barreras políticas, que aquí hemos marcado resistencia al cambio, la ausencia de una estrategia a largo plazo, inconsistencias en los planes de producción, presión de grupos de interés, que son barreras bastante importantes, y las barreras de orden legal, que tiene que ver con la antigüedad de los marcos regulatorios, bueno, hacer valer las leyes y las regulaciones que hoy están bastante poco consideradas y que han debilitado mucho toda la posibilidad de avanzar en este campo y bueno, también, digamos, los problemas administrativos que conocemos. Los planes que tiene la Argentina hoy, digamos, no hay mucho más que inventar respecto de lo que se hizo en el Plan de Energía y Cambio Climático. Están sesgados hacia la electricidad, que, digamos, la electrificación de los usos representa casi el 70, un poco más del 70% de las reducciones de emisiones planteadas. Nosotros juntamos los planes de energía, transporte, infraestructura y vivienda y analizamos todos conjuntamente en forma transversal para poder evaluar las acciones de reducción o de mitigación que tienen que ver con la quema de combustibles en todos los sectores de la economía y no solo en el sector energético, ¿no?
la inversión, el problema es que tenemos inversión en infraestructura y edificios que se centran en grandes obras públicas, grandes hidroeléctricas, nucleares, otras renovables, grandes obras centralizadas, la adquisición de otros activos en el sector privado incluye sustitución de combustibles líquidos fósiles por gas natural para generación, es decir, mejora de la eficiencia de la generación térmica, lo cual podría ser un camino interesante en la transición, pero que debería llevar a, digamos, la disminución y casi la desaparición, por lo menos, de los combustibles líquidos y una gran disminución del gas natural en la generación de energía eléctrica. Mejora de eficiencia en viviendas, en industria, y bueno, también el papel que pueden jugar algunas otras fuentes o productos energéticos como los biocombustibles, y aquí no lo hemos incorporado, pero el hidrógeno también es un vector que tiene que ser analizado en el contexto de estos planes, ¿no? De nuestra identificación, las principales barreras de las que le mencionaba antes, que identifican los actores, son barreras económicas, técnicas y financieras. De las 43 medidas de mitigación que podrían reducir 126 millones de toneladas de CO2, tenemos resultados consistentes, con un escepticismo generalizado respecto del cumplimiento o de la posibilidad de reducir del lado de la oferta en la magnitud que se plantea, y también barreras importantes del lado de la demanda, que tienen que ver con, digamos, el bajo precio de la energía hacia el consumidor final, sobre todo en el sector residencial y comercial, que no incentivan a la aplicación de medidas de eficiencia energética. Barreras económicas, bueno, bajos precios y tarifas de energía en un contexto inflacionario, déficit fiscal alto, digamos, reducción del PBI en general, no es un ambiente favorable para incentivar estas medidas. Respecto de las técnicas, tenemos cuello de botella importante en los sistemas de transmisión de energía eléctrica. Bueno, lo hemos visto con la rescisión de varios contratos del programa Renovar, que de hecho no han resuelto el problema, sino que digamos, han generado nuevos problemas que dificultan la fluidez de estos programas y de acelerar la incorporación de fuentes de energía renovables, y ya, bueno, las barreras financieras que requieren acceso a financiamiento con baja tasa de interés para poder llegar a un producto accesible. En base a este diagnóstico, a estas dificultades, de todas formas, planteamos algunos sectores claves para avanzar en el proceso de transición y en el cumplimiento de los objetivos de las contribuciones nacionales determinadas, que tienen que ver con 4 vectores identificados. Un vector es y ahora por ahí voy a profundizar un poco, pero avanzar en la penetración de la energía eléctrica, en la matriz energética, en el abastecimiento de energía final, que hoy representa el 21% del total de la energía digamos, de la energía final, que es
enviada a los centros de consumo y que hacia el 2050 debería, si queremos llegar a una digamos, situación de emisiones netas cero, debería llegar al 70% de la penetración de energía eléctrica, lo cual es un desafío fantástico, involucrando a todos los sectores, como decía antes, y obviamente la penetración casi total de la electricidad en el sector de transporte y fundamentalmente en los vehículos livianos. Esto hace que, digamos, por lo menos a mi criterio, todo este proceso de transición va a estar muy orientado hacia las decisiones privadas, es decir, las decisiones de cada uno de nosotros en función de tecnología accesible y digamos, un despliegue del sector público que facilite que esas decisiones privadas se puedan llevar adelante. Un ejemplo sobre el cual estamos trabajando y que digamos, podría ser ampliado es digamos, la penetración del vehículo eléctrico. Va a ser una decisión de las terminales. Hoy sabemos que el mundo está avanzando en esa dirección, pero cómo lo viabilizamos en el territorio, bueno, una de las barreras para lograr superar la reticencia que pueden tener los compradores de vehículos de pasar de motor combustión interna al eléctrico, obviamente la facilidad de la infraestructura de carga, y si bien la mayor parte de la carga de esos vehículos se hace en forma privada, la red pública de carga debería alentar, digamos, la facilidad de funcionamiento y bueno, por ahí levantar una barrera que vemos que puede ser, digamos, a pesar de todas las barreras que decíamos antes, económicas, financieras, etcétera, que puede ser superada y habilitar de esa forma la llegada de vehículos eléctricos en la medida que las terminales lo vayan, digamos, incorporando al mercado. El otro vector tiene que ver con la descarbonización del sector eléctrico. Digamos, nada de esto, o digamos, todo es muy, digamos, no digo que sea en vano, pero es muy importante que toda la electricidad que penetra en la matriz energética provenga de fuentes no emisoras de gases de efecto invernadero. Ahí juegan un papel importante, además de las energías renovables no convencionales, que son tan, digamos, publicitadas, eólica, solar, etcétera. Juega un papel importante la decisión sobre nuevas centrales hidroeléctricas de gran porte. Hay que pensar un poco si se puede reflotar las binacionales de la zona del nordeste y otros aprovechamientos hidroeléctricos que ya están identificados y bueno, pueden llegar a tener algún, algún grado de factibilidad. Lo mismo con las centrales nucleares. En la industria nuclear creo que va a jugar un papel importante para descarbonizar la producción de electricidad, aunque la tecnología con que esas centrales nucleares van a ser construidas puede dar origen a debates. Me refiero a grandes módulos o como hoy se están desarrollando en varias partes del mundo, y la Argentina también tiene digamos, un avance importante en las, digamos, en las centrales nucleares de pequeño módulo, ¿no? Con el proyecto CAREM, la Argentina ha hecho un aprendizaje y habría que ver cuál es la competitividad de ese proyecto y
y el papel que va a jugar en el futuro de nuestro sector eléctrico, ¿no? El otro vector o la otra columna vertebral de este proceso de descarbonización tiene que ver con el incremento de la eficiencia energética o la disminución de la intensidad energética, es decir, la eficiencia energética históricamente ha tenido acciones importantes desde la década de los 90 con el decreto 140 del año 92 y luego, digamos, con la cooperación internacional. Uno de los grandes problemas que hemos encontrado con la eficiencia energética es que una vez finalizados los programas de cooperación internacional, no hay fondos disponibles para continuar con las acciones. Eso tiene que ser superado y tiene que ser tomada la eficiencia energética como una de las columnas vertebrales de la transición y de la transformación energética en nuestro país, ¿no? Y finalmente hay otros vectores o fuentes de energía final que habría que tener en cuenta para la sustitución de consumos fósiles, como el caso de los biocombustibles, tanto líquidos como gaseosos, que están llamados a jugar un papel importante en espacios regionales, como la provincia de Santa Fe, Córdoba, en el NOA. El hidrógeno, bajo en carbono, si ustedes quieren, el hidrógeno verde o el hidrógeno azul, esto es lo que, digamos, yo señalaba al principio respecto de los N caminos que la transición puede llegar a tomar para alcanzar el objetivo final de ser neutros en carbono. El hidrógeno puede jugar un papel importante en la sustitución de hidrocarburos líquidos en el sector transporte para el transporte de cargas en larga distancia, o también, digamos, en otros usos, reemplazando el gas natural, etc. Y la energía solar térmica, que evidentemente no está todo lo aprovechada que podría estar para generar calor u otros usos residenciales, incluso industriales, reemplazando combustibles fósiles. Ustedes pueden ver que no hay nada nuevo, ni, digamos, ni prototipo. Toda la tecnología necesaria para llevar adelante las acciones en estos 4 vectores existe. En muchos casos es competitiva, en muchos casos es hasta conveniente, como en el caso de la eficiencia energética, y es capaz de generar localmente empleo, desarrollo tecnológico, innovación y darnos un camino de crecimiento virtuoso e importante. Identificado y dicho esto, nuestro proyecto tiene algún objetivo de generar, ya estamos generando un portafolio de inversiones para poder presentar a, digamos, diversas instancias de financiamiento internacional y avanzar, no solo quedar en la redacción de un informe con todos estos hallazgos, con las consultas, etcétera, sino también ir hacia un portafolio de inversiones que tenga, digamos, donde los proyectos estén priorizados en función de estos 3 elementos, que los proyectos sean realmente o que generen fuertes contribuciones a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero,
Si bien esto que yo les comentaba antes de un proyecto de desarrollo de una red pública de cargadores para vehículos eléctricos, de donde hemos bajado de la normativa, sobre todo en la Unión Europea, que de cada 10 autos eléctricos tiene que haber un cargador, en fin, público, ¿no es cierto? Bueno, esto no nos permite hacer un cálculo todavía a nivel de idea proyecto, ni siquiera, o de prefactibilidad si ustedes quieren, pero habilitaría la penetración del vehículo eléctrico particular sin tomar en cuenta todavía los modos de uso de ese transporte compartido o como servicio, etcétera, todo esto que se está hablando en el mundo para poder aprovechar y tener un mayor factor de utilización de nuestros vehículos. Digamos, sería una condición habilitante para que con un conjunto de otras medidas realmente se verifique el ingreso de esta tecnología en nuestro sector de transporte. Por otro lado, los proyectos tienen que tener una capacidad nosotros lo llamamos transformacional, es decir, que contribuyan a transformar los comportamientos sociales y de consumo energético hacia formas de consumo más, bueno, sigo con la palabra de eficiencia, como ustedes ven, es un tema que va rondando digamos, todas nuestras reflexiones, y que, volviendo un poco atrás, me parece que en los análisis sectoriales está subestimada su contribución a la disminución o a la mitigación de gases de efecto invernadero, más allá de todos los otros beneficios que puede traer, que además sean factibles de implementar desde el punto de vista técnico, económico y financiero. Otros proyectos sobre los que estamos trabajando tienen que ver con algunas acciones sobre las energías renovables, proyectos que han sido, digamos, descartados de los planes Renovar o que tienen muchas dificultades en el mercado a término de energías renovables y sobre los cuales, digamos, vale la pena trabajar y llevarlos a un nivel de factibilidad, ¿no es cierto? Todo esto que yo les comentaba está apoyado en un modelo que hemos desarrollado. Este es un diagrama para que, simplemente para que mostrarle que tenemos un modelo que digamos, está dividido en sectores, el sector residencial, industrial, transporte, cómo, digamos, a través de ese modelo se van electrificando los usos, la eficiencia, y cómo llegamos a un consumo final. Yo me lo comí un poco también, pero ahora lo voy a cuantificar un poco mejor. Pero bueno, acá hablamos de centralización o de descentralización. La energía o la generación distribuida en el desarrollo del sector eléctrico juega un papel, diría, central. Calculamos la demanda de energía y potencia, no solo en el estado final, sino también en estados intermedios, algún camino de transición que la generación requerida y el parque a incorporar de las distintas tecnologías, solar fotovoltaica, eólica, hidrógeno, biomasa, nuclear, etc. Y los resultados preliminares a lo que hemos llegado y sobre los cuales vamos a seguir trabajando tienen que ver con, en el sector eléctrico, lo que les decía al principio, pasar de una penetración
en el estado inicial, 2018, supongo que al 2020, al 2021 no ha cambiado mucho, del 21% de la electricidad en el consumo final a un 70%. Eso implicaría pasar de bueno, ahora está un poco más alto el parque, acá en el 2018 lo teníamos en 38 gigas y hoy probablemente no probablemente, hoy está en 42 gigas, pero al 2050 tendríamos que llegar a un parque de entre 207 a 240 gigas, con distintos escenarios de crecimiento del Producto Bruto Interno, un escenario bajo, medio y alto, el medio es de 2,5%, el alto es de 3, el bajo es de 2, en fin, todo eso se puede jugar y nos va a dar algunos resultados, pero no muy distintos. Obviamente que si el crecimiento es muy bajo, las necesidades también van a ser menores. La necesidad digamos, acá estamos hablando de 30 años más o menos del parque, sin tener en cuenta aquí la utilización de batería y la demanda de electrolizadores para esas baterías o para el hidrógeno. Perdón, electrolizadores para el hidrógeno, no lo hemos incluido en nuestro análisis todavía. Nos parece que todavía esa tecnología, o por lo menos nosotros no la manejamos y no la vemos tampoco muy cercana para manejarla, pero podría alterar de alguna forma estos resultados. Inversiones que en el sector eléctrico en el año 2018 se ubicaron del orden de en el sector eléctrico, de 2.000 millones de dólares año, y que se requerirían entre 10.000 a 11,5 miles de millones de dólares año, para llegar a un porcentaje de generación libre de emisiones que hoy es de un 36% a un 92% en el 2050. Esto, digamos, le daría al sector eléctrico una característica de un sector descarbonizado. El combustible fósil va a seguir existiendo, el respaldo que el combustible fósil genere no se va a descartar, o vemos que no va a ser posible descartarlo. Tenemos acá algunas, digamos, temas para mejorar que tienen que ver con el porcentaje que hemos considerado para la energía distribuida respecto del total, que creemos que podría ser mayor a este valor. Y bueno, la participación por fuentes en el crecimiento del parque eléctrico. Acá los valores son muy bajos porque tomamos el 2018 y estamos un poco más altos, pero en total entre eólica y solar se llevarían el 75% de la participación del sector digamos, en el año horizonte. En energía y en potencia, un poco menos, casi un 60%. Vemos que hay incremento de nuclear, de gran hidro, que acompañan este crecimiento, biomasa, biogás, etc. Bueno, hay alguna evaluación del almacenamiento como porcentaje de la potencia instalada, pero no lo tuvimos calculado en las inversiones, y la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero medido como tonelada de CO2 equivalente sobre gigavatio hora, que actualmente anda por encima de las 300 toneladas, pasaría a poco menos de 50 en el escenario de alta o 30 y pico en el escenario de baja, con disminuciones importantes respecto de la situación actual. Entonces, digo, para
para terminar digamos, de comentar digamos, este modelo, y ya el tiempo también se me está terminando, algunas de las conclusiones que hemos obtenido es que tanto energía como transporte, industria, vivienda tienen que estar coordinados para sustituir consumo de combustibles fósiles, tener estanco el análisis en el sector energía exclusivamente no nos va a proveer resultados los resultados que buscamos. Tenemos alguna restricción importante para mitigar en el sector transporte por falta de infraestructura y por decisiones de políticas y precios que hay que tomar en el sector de energía. Bueno, creo que el tema precios y tarifas es un tema que hoy es primera plana de los diarios, pero bueno, más allá del enfoque económico que se le da al tema, porque cuando se habla de este tema se habla que es necesario incrementar precios o tarifas de servicios públicos para reducir déficit, subsidios, etc. También esas medidas, digamos, viabilizarían una cantidad de acciones muy benéficas para, para el bienestar general. Y generaría sinergias importantes con acceso a nuevas tecnologías e innovación, etc. Hoy tenemos un sistema de información que es deficitario, no en el sector energético, pero en otros sectores como transporte y vivienda. A veces nos resulta difícil tener acceso a buena información y construir buenos indicadores para modelar y generar, digamos, información para la toma de decisión, que esté basada en información o soportada en información estadística que sea continua, confiable, etc. En función de lo anterior, entendemos que no hay barreras tecnológicas para llegar a la descarbonización en el año 2050, que es un poco también lo que dice el panel intergubernamental de cambio climático, etc. Las tecnologías están disponibles, no son tecnologías que no estén probadas. Probablemente la sofisticación vaya increciendo, pero sí hay digamos, un panorama muy desafiante en términos de requerimiento de capital para llevar adelante esta transformación. Uno de los números que yo le daba antes respecto de las inversiones, del orden de 11.000 millones de dólares o 10.000 millones de dólares, bueno, uno cuando lo mira en función de lo que invierte el sector eléctrico, etcétera, dice, bueno, es monumental, pero si uno lo piensa en función de lo que requiere en general el sector de hidrocarburos para el desarrollo de Vaca Muerta, no vamos a ver mucha diferencia. Estamos hablando que para Vaca Muerta se necesitan del orden de 10.000 millones de dólares año solamente en el upstream, sin pensar en infraestructura, y acá estamos hablando de cifras similares para reemplazar, al menos en el sector eléctrico, y esto incluye también inversiones en los sistemas de transporte, sin tampoco ir hacia un escenario de alta eficiencia o de cambio de cultura, etcétera, que muestran cifras que no nos parecen disparatadas, nos parecen bastante razonables y accesibles, siempre que la política y la sociedad decidan que este es el camino adecuado que debe seguir nuestro país para
tener un camino virtuoso hacia el futuro en términos de transformación, transición y descarbonización. Bueno, con esto no quiero, digamos, seguir acaparando la reunión y bueno, estoy a disposición para todos los comentarios y sugerencias, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Les pido que abramos los micrófonos, así le damos un aplauso por la linda charla a Gerardo. Gracias. Bueno, y abrimos la sesión para preguntas, así que si quieren levantar la mano de forma física, ahí veo a Alfredo que está levantando la mano. Adelante, Alfredo. Hola, Abrir el Gerardo, un micrófono y gusto de podés... verte. Gracias, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Mira, acá hice una pequeña tomada de nota de lo que estuviste charlando, muy interesante. ¿Podés hablar más cerca del micrófono, Alfredo? Hola. Sí, ahí. ¿Escuchás? Sí, ahí. Sí, escucho, perfecto. Tengo poco cable. Bueno, estuve tomando nota de las alternativas de energía eléctrica, sobre todo de grandes binacionales como pudiera ser en el NEA. Y bueno, es una alternativa que habíamos hablado mucho con respecto a la famosa sustentabilidad que pudiera tenerlas por la cantidad de energía por unidad de superficie, ¿no? Que es lo que es el criterio europeo. Por otro lado, si bien es una alternativa de potencia importante, pero desde el punto de vista de los criterios de los proyectos de sustentabilidad, en donde la pata ecológica está bastante golpeada, yo creo. Después, con respecto a la alternativa nuclear, vos sabés que yo estoy muy preocupado por estas alternativas que se han reavivado con la ida a China de nuestro presidente, con respecto a esos WAPs que sigue habiendo plata china, pero que solamente se puede negociar con ellos. Eso implicaría una tecnología nuclear, una tercera tecnología nuclear, que, no me quiero meter en el tema específico, pero sí existe la posibilidad de que sería una tercera, la canadiense y la alemana, que bueno, sigue estando, y esta China que pudiera ser una alternativa, con grandes potencias. Y con respecto al tema de el consumo eléctrico para poder descarbonizar, me parece fantástico, pero desde el punto de vista de los costos finales de lo que significa poder afrontar las cargas y los puntos de carga, no lo veo desde el punto de vista de tiempo en una Argentina empobrecida y no sincera desde el punto de vista de las tarifas finales, ¿no? En líneas generales quería comentarte esto. Me parece que son alternativas, pero el tema nuclear a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho sobre todo porque los residuos no están previstos, las leyes provinciales de Gastre así lo impiden, poder depositarlos por los próximos años para poder ser mitigados, diríamos, ¿no? Ahora, de todas formas, hay un programa en la Comisión Nacional de Energía Atómica para la mitigación del tema de los yacimientos de uranio. Bueno, yo estuve allá en Malargüe en su momento. Pero bueno, son cosas que hacen a un todo, ¿no? Y me gustaría saber qué opinaría sobre todo esto que estuve comentando. Bueno, rápidamente, Alfredo,
Me parecen muy válidas todos tus comentarios. Nosotros, digamos, en esto que yo he, digamos, presentado, lo que estamos haciendo es una modelización que fije un objetivo al final y viene para atrás a ver cómo ese objetivo se puede cumplir y qué es lo que hay en la mano hoy para llevar adelante. Claramente eso nos dice que si no aparecen otras alternativas, bueno, esto es lo que hay en la mano, pero tendría que ser objeto o ser tenido en cuenta en un plan energético de largo plazo, en una estrategia nacional de largo plazo, que introduzca nuevos elementos en los cuales probablemente estos requerimientos, estas necesidades que nosotros hemos calculado muy simplificadamente, se puedan sofisticar y cubrir con, digamos, infraestructura que sea aceptada por la sociedad, ¿no? Y que sea aceptada no significa solamente desde el punto de vista ambiental, sino que también desde el punto de vista económico, que se puedan pagar. Entonces, digamos, esto es simplemente un ensayo de decir, bueno, mire, si usted quiere llegar allá en el 2050 con un perfil bajo en emisiones, porque el mundo así lo exige, porque si no lo hacemos nos va a afectar, como decía al principio, en nuestra estrategia comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estas son las proyecciones, esto es lo que hoy tenemos disponible y ahora habría que avanzar a ver si esto realmente es aceptado o es aceptable. No es, creo que esto hay que sofisticarlo todavía. A nosotros nos sirvió para poder identificar tres ejes que no tienen que ver con este debate que vos planteás, tres ejes muy claros sobre los cuales hay que trabajar en un portafolio de inversiones que sea factible hoy y que tiene que ver con renovar o relanzar el plan de equipamiento con energías renovables, implementar una política de eficiencia energética que no dependa de la cooperación internacional, que tenga presupuesto propio y que permita desarrollar una industria de eficiencia energética activa y, digamos, generar las condiciones que habiliten la penetración de la electromovilidad en el parque de transporte. Estos son los tres ejes que hemos... ahora, estos tres ejes digamos, no estarían completos porque los tres están basados en la penetración de la electricidad en la matriz de consumo si esa electricidad no fuera producida por medios que no emiten CO2. Entonces, bueno, con estos criterios básicos avanzamos en una dirección factible y, bueno, planteamos proyectos o tratamos de plantear proyectos y viabilizarlos sin entrar a discutir. Yo creo que el tema nuclear es un tema en sí mismo, pero de las proyecciones sin energía nuclear no llegamos a abastecer la demanda que con una, digamos, tasa de crecimiento X, por ahí aparece otra tecnología, por ahí las baterías hoy que nosotros no estimamos pueden llegar a disminuir los requerimientos de potencia, en fin, pero son todos temas que hay que trabajar en una estrategia de largo plazo que en definitiva nos diga, bueno, ¿vamos en esa dirección o no? Vamos a exportar gas natural licuado al mundo, vamos a desarrollar durante los próximos 30 años vaca muerta. En realidad, cuando digo vamos, no somos nosotros, sino que tendrían que ser las empresas concesionarias y los inversores privados, ¿no?
que no por, digamos, no por casualidad no toman esas decisiones de hundir capital en ese tipo de Las condiciones no actividades, se ¿no? dan muchas veces. Así que bueno, yo creo que es válido el comentario tuyo y da para seguir profundizando, ¿no? Gracias, Gerardo. Bueno, ahí tiene la mano alzada Julio Durán. Si querés, Julio, abrir tu micrófono. Buenas tardes, Gerardo. Muy interesante y completa la presentación. Quería reforzar el comentario que hiciste sobre que está subdimensionada la participación de la generación distribuida solar en los estudios. Y al respecto quería mencionar, hasta hace 4 o 5 años, efectivamente a nivel mundial, la participación de en la nueva potencia solar fotovoltaica instalada en el mundo de las centrales era creciente. Esto se ha revertido en los últimos años y nos estamos acercando. El año pasado debe haber rondado la generación distribuida un 40% del total fotovoltaico instalado en el mundo. Nuestro país vecino, Brasil, tiene más del 70% de su potencia solar en generación distribuida. Yo creo que va a tener que tener una participación más importante que la ahí planteada por una serie de beneficios y ventajas que tiene la generación distribuida desde el punto de vista de eficiencia, de generación de empleo. Tiene una serie de ventajas importantes. Sí, sí, de acuerdo. Nosotros ese número lo tomamos en función de lo que se había analizado en su momento cuando en el 2019 se publicaron los escenarios al 2030, ¿no? Y las posibilidades que se habían dimensionado en función de superficies posibles de ser utilizadas. No estamos hablando de, bueno, vos lo sabés muy bien, de, digamos, potencia conectada a la red de alta tensión, ¿no? Sino que más bien generación domiciliaria, mayoritariamente. No, yo, Pero perdón, no, iba a decir, me refiero no solo domiciliaria, ¿no? O sea, 1 megavatio instalado en la industria también es generación distribuida. sí, sí, O no, 5 megavatios como de tiene, acuerdo, como tiene Brasil. de acuerdo, pero digo, de acá a 30 años está bien, está la industria, etcétera, pero el potencial, el mayor potencial creo que está en el sector residencial, creo, pero bueno, por ahí me equivoco y hay alguna potencialidad mayor en la industria. Pero de todas formas, coincido que probablemente tendría que ser mayor ese potencial, o ese indicador en el modelo nuestro. El problema es que no tenemos elementos o información suficiente para hacerlo objetivo, ¿no? Tendríamos que, digamos, no tenemos los medios tampoco como para trabajarlo, tendríamos que ver la superficie construida, la superficie adaptable, en fin, y otra serie de, digamos, de informaciones que nos permitan decir, bueno, tenemos tantos metros cuadrados en la industria, en la residencial, etcétera, que podrían permitir incorporar tantos kilovatios o megavatios. Pero bueno, me parece que hay que profundizarlo un poco eso también. Sí, lo que sí, digamos, a grosso modo, lo que identificamos es que los requerimientos de solar futuros no van a ser o no pueden ser abastecidos totalmente por grandes parques solares conectados a la red. Tiene que haber un gran complemento de generación descentralizada y bueno, esto tiene que ver también con toda la innovación tecnológica
y toda la tecnología de la información que se puede aplicar para desarrollar esto, ¿no? Gracias. Gerardo, yo tenía una pregunta o un comentario, ¿no? Me llama la atención lo que señalaste, la cuestión esta de las grandes hidroeléctricas en la zona, sobre todo del NEA. Como seguramente sabrás, digamos, hay mucho debate de eso, porque para muchos autores, además del impacto ambiental que generan las grandes hidroeléctricas, está el hecho de que vos tenés que básicamente inundar una gran cantidad de bosques, y sobre todo en una zona como el NEA, que es muy boscosa. Eso es equivalente a un desmonte. Pero es peor que un desmonte, porque al inundar, básicamente la materia orgánica se transforma en metano. Por lo tanto, algunos autores señalan de que una central hidroeléctrica en determinadas regiones, sobre todo en las regiones boscosas, como podrían ser el NEA, es equivalente a una central, a una central de carbón. Ahí está Diana Mielnicki en el auditorio, ya estudió más este problema, pero solamente lo señalaba como un problema, tal vez ella pueda comentar algo más. ¿Lo tuvieron en cuenta este hecho? No sé si Diana quiere comentar algo más y te contesto. A ver, Diana, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Hola. el tema es que principalmente en las regiones, no escuché el principio de la charla, así que no ubico bien dónde es que estaban planteadas estas centrales hidroeléctricas. No, concretamente te digo, son Corpus y Garaví. Ujú. Esas son las dos grandes centrales Sería en el NEA, instaladas. ¿no? En zonas boscosas, zonas selváticas. Sí, sí, sí. Corpus sobre el río Paraná, aguas arriba de Yacyretá y aguas abajo de Itaipú. Es un viejísimo proyecto que quizás se tuvo que haber construido antes que Yacyretá. Y Garaví sobre el río Uruguay, digamos, tiene dos cierres. Ambas tienen estudios de factibilidad que quizá habría que actualizar, pero muy profundos, donde se ha analizado esto. Hoy no te puedo, pero son esas, fundamentalmente me refería a esos dos proyectos. Sí, bueno, el tema es que se ha estudiado en la zona amazónica principalmente, en zonas tropicales, que hay además un gran aporte de sedimentos, o sea, no solo lo que queda enterrado inicialmente, sino el aporte de materia orgánica que se produce en todos estos ríos. Me imagino que también, no sé si hay estudios hechos, por ejemplo, en Yacyretá o en Itaipú, que serían buenísimos que los hubiera, para ver cuáles son en ese caso las emisiones de metano, ¿no? Un poco lo que puedo aportar. Sí, yo creo que tanto Itaipú como Yacyretá tienen esos números. Yo no los conozco directamente, pero se pueden consultar. Tanto en Yacyretá, Itaipú tiene una universidad propia incluso, ¿no? Y respecto de los proyectos que yo comenté, que digamos, después hay otras cosas que nosotros no consideramos porque no tenemos clara la tecnología y nos parece como, por ejemplo, hacer el Paraná Medio con turbinas de pasada sin embalse, ¿no? Pero bueno, creo que hay mucho por hacer en el tema hidráulico, y la Argentina tiene mucho potencial no aprovechado, que creo que vale la pena estudiar, ¿no? Y tomar decisiones. Bueno, no sé si hay otra pregunta, si no, les pido que abran el micrófono y le agradezcamos una vez más a Gerardo. Ahí está Daniel, perdón, Daniel, te doy la palabra. Daniel. Sí, no, solamente complementando un poco la respuesta con respecto al tema de las centrales hidroeléctricas, digamos, hay que tener, a veces hay que tener una justa medida desde el punto de vista del análisis de la sostenibilidad
tomando en cuenta todas las dimensiones y no solamente concentrarse en la dimensión ambiental. Primero, las centrales hidroeléctricas que se hacen, digamos, es decir, que son centrales de embalse con un vaso de agua, que efectivamente tiene en su contenido una zona boscosa, obviamente lo que el estado del arte plantea es que lo que primero que hay que hacer es limpiar el vaso. Entonces, al limpiar el vaso, de alguna manera sí desaparecen esas emisiones de metano que sí se han producido en el caso de Argentina durante muchos años, en el caso de la central hidroeléctrica de Futaleufú, porque eso no se hizo concretamente. Pero por otro lado hay que tener en cuenta otro tema, por supuesto que al inundar, primero que esa tierra ya deja de tener cualquier otra posibilidad y desaparece la capacidad de sumidero de esa zona boscosa, que también tiene una limitación, porque cuidado que los bosques capturan dióxido de carbono mientras se dan en la etapa de crecimiento. Cuando llegan a la situación de equilibrio, la captura de dióxido de carbono desaparece. De hecho, la Amazonía hoy por hoy está en una situación prácticamente de equilibrio, o sea, no está capturando emisiones, no está actuando como sumidero. Y el último punto, digamos, es que esas emisiones de metano, aunque se produzcan, son circunstanciales, es decir, duran un cierto tiempo. Cuando desaparece concretamente esa masa orgánica que ha quedado en el vaso, desaparecen las emisiones de metano, con lo cual no se pueden comparar con una central de carbono, con una central de combustible fósil, que va a seguir emitiendo metano durante la totalidad de su vida útil. No es el caso de las centrales hidroeléctricas. Entonces, me parece a mí que el tema de las centrales hidroeléctricas efectivamente requiere un análisis cuidadoso, pero ese análisis cuidadoso debe tomar en cuenta la totalidad de las dimensiones del problema, ¿no es cierto? Y no concentrarse solamente en uno de los aspectos en particular. Y América Latina en particular, y sobre todo Sudamérica en particular, tiene un muy bajo aprovechamiento de su potencial hidroeléctrico comparado con el potencial de aprovechamiento que ya han hecho los países de la OECD, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, yo creo que es una alternativa que no hay que aprovechar. Y solamente un comentario que sí me parece que hay que tener en cuenta, si bien estamos hablando de más largo plazo, no al 2030, hay que tener en cuenta que ya están en desarrollo y se considera que van a estar a nivel comercial lo que se llaman las centrales nucleares de fase 4. Las centrales nucleares de fase 4 que están estudiando Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania, etcétera, etcétera, son centrales nucleares de mucho menor tamaño, con mucho menor potencial de generación de residuos y además con una generación de residuos que se extinguen en el tiempo mucho más rápidamente que los que tienen las tecnologías actuales. Pero eso estamos pensando del 2030 en adelante, digamos, esas alternativas que están siendo a nivel todavía de desarrollo. Es decir, que creo que obviamente tenemos niveles de incertidumbre que están vinculadas con el desarrollo tecnológico, en este caso en particular. Y en el caso de las centrales hidroeléctricas, creo que si se toman los recaudos adecuados, digamos, son una alternativa que no puede ser descartada. Gracias. Gracias, Daniel. No sé si queda alguna otra pregunta o comentario, si no, le pido que abramos los micrófonos, así le agradecemos una vez más a Gerardo y muchas gracias por la charla. No, gracias a ustedes y siempre es un gusto acompañar en este espacio y también, digamos, comentar en qué estamos trabajando. Así que creo que en el ámbito académico eso es muy positivo, ¿no? Así es, bueno, muchas gracias a todos también por acompañarnos y bueno, seguimos en los seminarios. Al propósito, les comunico de que todos estos seminarios quedan grabados y les voy a hacer llegar oportunamente el link donde pueden verlos o escucharlos de nuevo. Así que bueno, muchas Esa es una consulta que quería realizar, era el link, si ya estaba instalado o no. Sí, Pero ya, bueno, ya lo voy a hacer en la próxima invitación, lo incluyo. Así. Muchísimas gracias, Salvador. Buenas tardes y Gracias a todos. Gracias.